DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes aquí en la tercera edición de DTV, cerrando ya esta jornada informativa para repasar todo lo que sucedió en el día de hoy en el contexto de la Comisión de Legislación General. Vienen analizándolo con nuestros colegas de los programas anteriores, pero también vamos a hablar con diputados sobre esto porque comienza a recorrerse nuevamente un camino para poner la lupa sobre las sociedades de acción simplificada. Hubo un debate muy rico con algunos pinceladas también de controversia entre los diputados y diputadas de los diferentes bloques y también sus referentes económicos y legales que dieron cuenta de la situación que se está viviendo desde el 2017 cuando se crearon las sociedades por acción simplificada. Vino además Herbeta, que es el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, una de las Cortes Supremas importantes del país, donde se tramitan muchas causas, sobre todo aquellas vinculadas también con los efectos de la narcocriminalidad, porque el narcotráfico es un delito federal, pero tiene muchos otros efectos, como los crímenes comunes, por ejemplo, como las amenazas, que se inscriben dentro de la legislación local de cada uno de los distritos. Así que hizo un panorama aproximado de cómo viene la situación ahí. Vemos también aquí algunos de los especialistas que participaron, los vamos a ir detallando hoy cada uno de sus intervenciones y también viendo hacia adelante cómo sigue toda esta convocatoria, que será oportuno también la reunión nuevamente con más invitados, otra reunión informativa y luego entonces sí algo más vinculado al debate entre diputados. Por un lado se sostiene que la legislación hay que mantenerla, por otro lado hay proyectos que buscan modificar algunos aspectos, sobre todo aquellos vinculados a la fiscalización de los patrimonios, de las personas físicas que abren estas sociedades de acción simplificada. Vamos a hablar sobre esto, pero también sobre la actualidad política y muchos de los diputados, sobre todo el oficialismo, que no se encuentran hoy aquí en las inmediaciones del Congreso. Hace un ratito nada más comenzó el acto de la vicepresidenta de la Nación, de una clase magistral para inaugurar una escuela de formación política del Partido Justicialista, y ahí veíamos entre los invitados e invitadas, por ejemplo, la presidenta de este cuerpo, Cecilia Moró, al diputado Máximo Kirchner, a la diputada Vanessa Siley, parte del bloque oficialista que está ahí también en el Teatro Argentino de La Plata. Y aquí tenemos diputada Romina del Pla, con la que vamos a hablar en la segunda hora, y también el diputado Agustín Fernández, de la provincia de Tucumán, del Frente de Todos, con quien vamos a hablar ahora en un ratito. Voy a saludar a mis colegas y compañeros que están aquí conmigo. Como todos los jueves, los tenemos a Antonio Ricovene y a Claudio Mardones. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Amanda Alma, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, en esta situación venimos con una agenda legislativa que ya ha tenido su epicentro hoy, pero la atención está puesta en La Plata. Claro, porque de ahí pueden salir definiciones políticas para el oficialismo, sobre todo. Así es, sí, a la espera de ver, bueno, si las definiciones políticas que lleguen, cómo pueden impactar en el Parlamento y a partir de ahí, ¿no?, empezar a terminar de delimitar lo que va a ser el esquema de la semana que viene, semana corta, donde, bueno, puede llegar a haber actividad de comisiones. Sí, pero vamos a la presentación de nuestro primer invitado, si les parece bien. Lo presentamos de esta manera. Bueno, lo presentamos de esta forma al diputado Agustín Fernández. Ahora vamos a hablar con él. ¿Cómo anda, diputado Agustín Fernández? Aquí manda Alma desde Diputados TV, saludándolo, y hablábamos de un contexto importante para el oficialismo. Puede haber algunas definiciones en lo que sucede ahí en el Teatro Argentino de La Plata en esta tarde. Muy buenas tardes. Gracias por el contacto, como siempre, muy amable.
Y así es, lindo horario, digamos, para estar nosotros. Sí, Vamos a ver. todavía no arrancó la Ajá. vicepresidenta, así que tranquilo. Todavía no arrancó. Bueno. Sí, la verdad que siempre la palabra de Cristina genera las expectativas, no tan solo dentro del Frente de Todos, sino de todo el espectro político y de la nación en general. Sus palabras son muy esperadas y máxime en el contexto político que estamos viviendo luego de los dichos del presidente, así que toma un valor sustancial. Vamos a ver, digamos, qué se dice y también qué es lo que no se dice, o sea, cuáles son los mensajes y cuáles son las cuestiones, si se quiere, encriptadas en esta situación, en lectura, pero genera mucha expectativa y todos estamos esperando esas palabras, ¿no? Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Bueno, en virtud de esta Claudio, expectativa... hola. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? En virtud de esta expectativa política, bueno, hay algunos apuestan a que puede haber alguna definición electoral, otros consideran que directamente no. Venimos dentro de poco se va a cumplir una semana de que el presidente Alberto Fernández finalmente renunció a su candidatura para pelear un segundo mandato, y independientemente de lo que hable la vicepresidenta hoy, sigue apareciendo esta pregunta dentro del panperonismo: si finalmente se va a resolver la interna del Frente de Todos a través de las PASO, o si el hecho del renunciamiento del presidente Alberto Fernández abre la posibilidad para un acuerdo de unidad. Quería pedirle su punto de vista desde Tucumán, cómo lo están viendo esta situación y cómo puede impactar en la provincia, sin perder de vista que tiene elecciones desdobladas. Pero quería preguntarle al respecto a esto, si ustedes creen que directamente esto se encamina a que el peronismo utilice las PASO finalmente, o si finalmente va a ser una lista de unidad. Sí, digamos, en ese sentido, Claudio, nosotros estamos a 2 semanas de una elección donde se van a elegir gobernadores, intendentes, concejales, legisladores, es decir, va a cambiar el mapa político, digamos, en la ciudad de Tucumán. Y lo que se habla hoy hay que encuadrarlo dentro de las expectativas justas y necesarias. Digamos, faltando tiempo, va a correr mucha agua debajo del puente en esta situación, es lo que creemos acá en Tucumán. Así que hoy es un indicio de lo que será. Aquí hay que escuchar al votante, al afiliado o al no afiliado que quiera ir a una PASO para expresar. Hay que hacer un diagrama y una mesa general de cuál será la estrategia política, cuáles serán los ejes de la campaña, qué hemos dicho a la ciudadanía y qué es lo que no hemos cumplido. Hay que hacer mucho de autocrítica en esta situación porque todos hemos generado una esperanza y una expectativa en Argentina, y que hoy esa gente tiene la desazón o la desesperanza de lo que está ocurriendo en materia política. Entonces, no podemos avanzar en forma sincera, en forma coherente, si es que no hacemos una profunda autocrítica de lo que sucedió, de cómo funciona un sistema de coalición en Argentina en este momento, que es una situación que hemos vivido y sabemos lo que ha pasado, donde hay un poder compartido. Son temas que creo que necesitan del análisis, necesitan del diálogo sincero de todos los actores para poder encarar el futuro y poder realmente tener el poder necesario de gobernar Argentina. ¿Y si no hacemos esa autocrítica, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo saludo acá Antonio Ricovene. Yo quería preguntarle, ¿cómo piensa usted que puede llegar a determinar el resultado electoral en la provincia de Tucumán a la hora de terminar de definir las candidaturas, de terminar de definir hacia adentro el Frente de Todos si va a haber una PASO o no? Digo, lo que pueda llegar a pasar en Tucumán, uno de los principales distritos electorales del país, con un representante muy fuerte de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, como Juan Mansur. Digo, ¿cuánto piensa usted que puede llegar a ser determinantes el resultado de esa elección, o el desarrollo, por lo menos, para la definición del armado a nivel nacional?
Sí, digamos, Tucumán es la quinta provincia, digamos, en el contexto nacional en cuanto a votante, y sabemos, digamos, de la incidencia que podemos tener o no, no nos jactamos de otra situación que sea esta. La cuestión es que tendremos este domingo lo que va a ocurrir también en La Rioja, que es un indicio. Y para llenar un vaso se van formando las distintas gotas que van llenando ese vaso en esta situación. Hemos visto los contextos de Río Negro y Neuquén, y la gente en general se está expresando. Se va a expresar La Rioja este domingo, y Tucumán será otra gota más para ir llenando ese vaso. Y entonces se irá formando en la opinión pública. Nosotros en esto que a ustedes les agradecemos profundamente, y hacen de esta televisión de todos, de diputados, verdaderamente federalismo, pero nosotros sabemos que las noticias de lo que ocurre, digamos, con el contexto de Macri, Larreta, los Bullrich, o en nuestra expresión en la coalición, son los que marcan lo que dice Cristina, lo que dice Sergio Massa, Alberto, son los que marcan las tendencias, y muchas veces nosotros en el interior tenemos nuestra opinión, que en mi caso la digo cuando me lo preguntan, y cuando quieren acallar lo mismo, puedo decir lo que siento y lo que creo en la materia, como le acabo de decir, Antonio. Pero en esa mesa de negociación no tenemos real injerencia, solamente somos un número, y tienen que escuchar más al interior, porque sabemos lo que pasa. ¿No se lo imagina Juan Mansur tomando o se lo buscan los lugares? ¿No se imagina a Mansur tomando un rol protagónico? Sí, lo imagino a Juan en esta situación y en este contexto. Pero para eso es necesario que logremos un buen triunfo el día 14 de mayo, y estamos en camino de conseguirlo por el apoyo, digamos, de la gente en esto. Pero sí lo veo en esa mesa, llevando la voz del interior y de muchos gobernadores de este norte que sabemos que es un norte grande para nosotros. Diputado, quería traerlo un poco también a la actualidad política de la Cámara, un poco a la actividad legislativa. Hoy se estuvieron discutiendo algunos proyectos. Las semanas pasadas se habían aprobado los proyectos vinculados al lavado de activos. Hoy se volvió a retomar un poco respecto a las sociedades de acción simplificada. En este contexto también económico tan complejo que tenemos, hay una discusión profunda respecto a los instrumentos económicos que se pueden utilizar. ¿Cómo ve la posibilidad de avanzar en proyectos de estas características, a partir sobre todo que es revisar alguna legislación que se había aprobado durante el gobierno anterior, ¿no? Y quienes representan a Juntos por el Cambio lo señalan, las revisiones legislativas de su legislación, de la aprobada en su periodo, como una estigmatización o como un señalamiento de desmontar esas estrategias financieras, económicas que habían construido en aquel periodo. ¿Cree que se va a poder llegar a una instancia de debate posible? No sé si puedo seguir obviamente el debate de hoy, pero entiendo que comprende la importancia de la discusión respecto a estas SAS, ¿no? Sociedades de Acciones Simplificadas. Sí, lo decía en la reunión y en la entrevista anterior con ustedes también, en el tema de la droga, en este tema. A ver, creo que hay que dar una discusión franca, y no es apuntar contra un proyecto que ha presentado otro partido. Eso, en el espíritu de lo que presenta Germán, de lo que presenta Cecilia, no va por ahí. Va porque hay distintos jueces, hay unidades fiscales que nos están marcando que hay una problemática de lavado de activos con estas empresas que seguramente algunos empresarios la utilizan bien, y es una herramienta para simplificar su trabajo y su tarea. De hecho, pero estamos viendo que más de 40... Sí, disculpe. No, justamente que de hecho hoy desde la IGJ plantearon que el 95% de las 12.000 empresas construidas como SAS
el 95% no tenía, no presentaba balances ni ningún tipo de documentación, ¿no? De las 12.000, así que son un montón, son más de 10.000 empresas que no presentan nada. Exactamente. Entonces eso, evidentemente hay 12.000 que pueden ser empresarios, que pueden ser emprendedores, pero que hay ciertas reglas que la realidad nos está indicando que hay que tomar medidas para ver, porque 40, por lo menos en Rosario, sabemos que han desvirtuado el sistema y lo han utilizado para lavar dinero proveniente de la droga. Hay que decirlo con total claridad. Entonces, tenemos que escuchar a todos los sectores. No vamos en contra de fondo de estas sociedades, sino hay que limitar y ver cómo controlamos que aquellos que trabajan puedan seguir realizando su tarea con paz y tranquilidad, presentando lo que tienen que presentar. Pero también tener las herramientas necesarias para descubrir lo que es ilegal en esta facilidad que tienen de crear este tipo de empresas. Yo creo que, como siempre, Alma, en la vida, si damos una discusión franca, poniendo, digamos, las cartas sobre la mesa de lo que se busca y de lo que se quiere, como estoy seguro que Germán lleva adelante en cada una de las discusiones, se podrán arribar a los acuerdos necesarios para, digamos, separar la paja del trigo, ¿no? Diputado, pero en ese sentido usted lo debe haber escuchado hoy, el planteo de Juntos por el Cambio y de la oposición es que directamente el oficialismo está buscando demonizar el instrumento de las SAS. ¿Cuál es su punto de vista respecto a este planteo defensivo de Juntos por el Cambio? ¿Qué podría anticipar de que el trámite no avance? Sí, lo que le estoy diciendo en esencia, no se apunta con crear un demonio de esta ley, que ellos la hacen propia y está bien, digamos que así sea. Simplemente creo que hay que marcar distintas reglas para lo que ya un juez ha dicho que está pasando, que se han blanqueado más de 700 millones de pesos provenientes de la droga. Veamos cómo se detectan y a estas empresas separarlas de las otras y que reciban, digamos, el justo castigo por eso. Es eso lo que se trata de ver, es eso lo que se trata de hacer. Evidentemente no podemos decir que las 12.000 empresas creadas por el sistema responden a esta situación, pero no tienen balance. Hay determinadas situaciones, como bien lo decía hoy la gente, digamos, que expuso los distintos temas. Por eso hay que escuchar a todos los actores, pero no se trata en lo absoluto de demonizar esta situación, sino de aclararle, ponerle los límites y que no sea utilizada para otra cosa, que no sea para emprendedores argentinos que generen trabajo, que generen mano de obra, y no la queremos para el lavado de dinero, ¿no? Diputado, le quería preguntar también por el juicio político que se está llevando adelante. Ya tuvimos la segunda audiencia por las obras sociales. Bueno, a partir de eso quería saber si lo pudo seguir, bueno, si vio esas audiencias, qué fue lo que más le llamó la atención y por dónde piensa que debe seguir el trabajo de la comisión con este tema. Bueno, creo que la comisión está haciendo un excelente trabajo en este sentido, escuchando a todas las partes, y hay testimonios, digamos, que hablan a las claras de lo que estamos viviendo la justicia argentina. Yo creo que es un tema que cada vez más está instalado en la gente, y sabemos el deterioro que tiene lastimosamente para todos los argentinos la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Más cuando hablan de distintas situaciones, como hemos podido escuchar, digamos, no tan solo de la obra social, sino de la presión que ejerce sobre determinados funcionarios. Hay que seguir atentamente porque es una parte del iceberg que sabíamos y que se está develando, digamos, en estas audiencias. Hay sectores que evidentemente quieren defender esa postura porque fueron y son favorecidos con los distintos fallos de estos jueces.
pero para que la Argentina tenga tranquilidad, para que realmente sea una justicia con las vendas en los ojos y no tenga la parcialidad manifiesta que tiene hoy, necesitamos que se depure el Poder Judicial. Y en ese sentido, los testimonios que se dieron en estos últimos días, las últimas 2 audiencias vinculadas a la situación de la obra social y también lo que dijo el ex secretario administrador general de la Corte Suprema, Héctor Marchi, respecto a las amenazas o a las intimidaciones, más precisamente, que hoy viven varios de los trabajadores o trabajadoras de la Corte Suprema y que, bueno, también nos dan la pauta en definitiva de por qué fueron tan reticentes algunos al venir en su testimonio. ¿Cree que con este hecho de hacerlo público y de que el Congreso vaya tomando cada vez más protagonismo en este debate del juicio político va a poder modificar en algún sentido la situación, va a poder por lo menos develar este amedrentamiento que viven los trabajadores del Poder Judicial, que tienen miedo de declarar? De hecho, así lo plantea por lo menos Marchi respecto de varios comentarios que había recibido, ¿no? Qué hermoso, qué ideal sería, Alma, poder limpiar todo y que todo cambie de un día para otro. Imposible. Pero tenemos la obligación de, si sabemos algo, exponerlo públicamente a la situación. Que toda la gente en el país sepa de lo que estamos hablando. Que sepa que no es un ataque artero contra una persona, sino contra funcionarios que deciden sobre el destino de millones de argentinos para que tengan una actitud acorde al cargo que ejerce. Son los que dictan la sentencia, los que mandan a gente a prisión, le quitan la libertad, que es lo más preciado que pueda tener una persona. Que te persiga la justicia es muy complicado, y es eso muchos de los temas que se están exponiendo. Cada uno sacará su propia valoración, cada uno sabrá en qué lugar está parado en esta discusión. De nuestra parte, cuando hablamos del tema, sabíamos que lo teníamos que exponer, no si era popular o no en el momento sacar un tema así, pero esas situaciones, si somos diputados nacionales, funcionarios públicos, y sabemos de que algo de esto está ocurriendo, creo que la mejor manera es exponerlo a todos los ciudadanos y que salga así. Te veo, mira para el costado, ¿ya hay alguna definición de Cristina, Alma? No, todavía no. No, todavía no, pero quería hacer una pregunta, diputado, por fuera de la coyuntura parlamentaria que tiene que ver con su provincia, especialmente porque Tucumán ha estado en el foco de la atención sanitaria a partir de la situación de contagios de dengue, sin perder de vista lo que ha pasado en Lules, que de hecho hay un tipo de dengue específico de esa localidad. Entonces, no quería dejar pasar esta entrevista sin pedirle que nos cuente un poco cómo ha sido la situación de contención del dengue y qué perspectiva tienen para las próximas semanas. Sí, así es. Te agradezco la pregunta, Claudio, porque hemos sufrido, digamos, la pérdida de muchos vecinos en la provincia. Estuvimos con el doctor Medina Ruiz los últimos días en esta situación. Si bien ya hay una meseta, digamos, de casos, no sigue creciendo con la velocidad que venía creciendo esta situación, es una problemática que la tenemos latente. Hemos tenido todo fin de semana de lluvia, o sea que el tema del mosquito con los cañaverales, con pastizales acá en el Tucumán sigue proliferando. Están en pleno descacharreo toda la gente de Lules y muchos vecinos en otras ciudades, pero si bien se ha atemperado, digamos, un poco la situación, todavía reviste gravedad en Tucumán.
¿Y te quedaste con las ganas la última sesión de que se pueda declarar la emergencia, se pueda tomar un poco más de protagonismo? Recuerdo que también en la Comisión de Relaciones Exteriores, posterior a la sesión que tuvieron las semanas anteriores, se planteó también la necesidad desde la provincia de Misiones, desde parlamentarios del Mercosur, de tener una estrategia un poco más conjunta o más preocupante respecto a la epidemia del dengue. ¿Te parece que hay que tomar más compromiso desde acá, desde el Congreso, para tener más herramientas, en definitiva, de difusión, de discusión? Porque es una realidad que se está volviendo grave en la medida que haya reinfecciones, sobre todo. Sí, no. A ver, en ese sentido, Alma, digamos, la provincia de Tucumán lo está tratando como una verdadera emergencia. Uh-huh. En ese sentido, se están fabricando todos los elementos que son necesarios en este momento, es decir, que si bien la emergencia podría ser para declarar y recibir más recursos, en este momento no está la necesidad en Tucumán, pero se lo está tratando como una verdadera emergencia, y la financiación, digamos, para esa situación, como te decía, que estuvimos con la gente del CIPROSA, del área de salud, cuentan con los recursos necesarios para enfrentar. Más que nada es un tema de limpieza y de limpiar, digamos, todas las situaciones que están cerca de cañaverales, claro, o en zona de enormes pastizales, en la zona de Pedemonte de Tucumán. Y la buena noticia de que pronto vamos a tener la vacuna, ¿no? Que también es una gran noticia de las últimas horas respecto a la habilitación de ANMAT para ello. Así que, bueno, gracias, diputado, por este rato. Ahora lo despachamos ya para que pueda ir a escuchar el discurso de la vicepresidenta. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias por esta entrevista. Y quedo a disposición, como siempre, de ustedes cada vez que la información así lo requiera. Hasta luego, gracias. Adiós, hasta luego. Gracias, diputado Fernández, de la provincia de Tucumán, que pronto, en 2 semanas, va a tener elecciones. Primero tiene La Rioja, después tiene Salta, Jujuy. Podemos repasar. Tenemos 7, Jujuy, Misiones, La Rioja. Y el 14, San Juan, Tucumán y Salta. Buenos distritos, además. Exactamente. Tucumán, como bien decía Fernández, es la 5ª provincia en términos poblacionales de incidencia en el padrón electoral nacional, una provincia muy importante, así que va a tener ahí un pulso fundamental para saber cómo viene. Y las novedades que hay en Juntos por el Cambio, porque estamos hablando hoy respecto a Cristina Fernández de Kirchner, porque está hablando en la Ciudad de La Plata, y eso va a tener su replicación en el Congreso, pero Juntos por el Cambio asumió, van incorporando Esper, pero ¿se moverá en el recinto del lugar de silla? Bueno, es una de las grandes preguntas. Es una negociación que se viene tejiendo ya hace por lo menos un mes. Todo en el contexto de lo que ha sido la estrategia, que no es novedosa, pero sí ha buscado ser persistente en Juntos por el Cambio para obturar la fuga de votos por ultraderecha que genera el diputado nacional Javier Milei. Bueno, pero antes estaba más cerca Esper de Milei que de Juntos por el Cambio. Su ex socio, acá nos encontramos con que su ex socio, su ex compañero de campaña, ex compañero de campaña de Javier Milei, José Luis Esper, bueno, ahora se transforma posiblemente en la próxima incorporación de Juntos por el Cambio, algo que implica 2 cuestiones: la posibilidad de que Esper participe de las PASO presidenciales, ¿sí? Y hay que ver cuál va a ser el impacto que va a tener esta incorporación en la provincia de Buenos Aires, especialmente por la multiplicidad de candidatos que tiene Juntos por el Cambio en este momento en la provincia de Buenos Aires, y en vísperas de una reunión mañana que se espera entre el expresidente Mauricio Macri, el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, porque parece que a partir de ese encuentro se definiría finalmente el futuro electoral de Vidal ante la posibilidad de que ella resigne su precandidatura presidencial y se constituya como candidata de la unidad de Juntos por el Cambio en la ciudad del PRO, en la ciudad de Buenos Aires, para medirse con Martín Lustó. Así es que parece que estos son los movimientos que se esperan para mañana. Fuentes del vidalismo me confirman de que sí, que es muy posible que eso finalmente se defina de ese modo. Obviamente la atención está puesta tanto en el oficialismo como en la oposición en lo que está sucediendo en la
La Plata ahora. Exactamente, las definiciones se va acercando la fecha de inscribir a candidatos a las alianzas para la disputa a nivel nacional y también en muchos territorios, sin duda. Uno de ellos la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, la zona que concentra la mayor cantidad de votos en la Argentina, así que, bueno, los focos están puestos ahí. Pero nosotros vamos a volver, ¿te parece, Claudio?, No, a favor. la actualidad parlamentaria, Por favor. que es nuestro tema por Es nuestro excelencia. métier. Aunque todos estos movimientos impactan dentro de la conformación Exacto. de los bloques, y no con son inocuos. protagonistas, y con protagonistas, además, que son candidatos, pero que Exacto. también ocupan una banca, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Alta. Exactamente, pero vamos a concentrarnos en un proyecto que se llama Seguridad del Paciente, que ya se estuvo discutiendo hace algunas semanas atrás, y ayer nos visitó la diputada también de Tucumán, Rosana Chale, y nos comentó que iban avanzando, todavía no tiene dictamen, pero iban avanzando fuertemente en este tema, y nuestro compañero Antonio tiene la síntesis del proyecto. Así es, hay alrededor de 8 proyectos que está trabajando la Comisión de Acción Social y Salud, pero uno de los principales y de los que más acuerdo tiene trabajado tiene que ver con lo que presentó Fabio Ketlas, este cordobés de la Unión Cívica Radical, donde lo que propone principalmente es establecer un marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria segura y que respete la dignidad de los seres humanos mediante las mejores en las condiciones de práctica de parte del personal de salud, poniendo al paciente en el centro de la atención. Como decías muy bien, Amanda, ya tuvo por lo menos 2 reuniones de comisiones donde se trató este tema de manera informativa. Mientras tanto, por la gran variedad de proyectos presentados en la misma línea, están trabajando los asesores para intentar afinar la última parte de la letra y sí avanzar en un dictamen, pero es una iniciativa que cuenta con un amplio respaldo y quien te dice puede llegar a ser parte de las próximas sesiones en esta Cámara tan frenada con otros temas más complicados. Sí, parece que los temas médicos son los que están habilitando de alguna manera el espacio de encuentro entre diputados de la oposición y el oficialismo. De hecho, ayer también algo similar lo vimos en la Comisión de Discapacidad, donde se celebró, de hecho, la coincidencia de posiciones. Así es, así es. Entre los principales objetivos, este proyecto busca garantizar en forma integral y eficaz el derecho a una atención sanitaria segura, promover instrumentos tendientes a incluir una cultura de seguridad del paciente en el personal de la salud, los gestores del establecimiento de proveedores de servicios de salud y los dirigentes de las organizaciones sanitarias, que tiene que ver más que nada con los cargos de las jerarquías más altas. También apunta a mejorar la transparencia de la información referida a los procesos de atención sanitaria para que, bueno, esto pueda llegar a todo el país y mejorar la atención de las personas que requieren una atención sanitaria, ¿no? Sí, claro, porque tiene que ver también con el acompañamiento, ¿no?, de todo este proceso para las familias para que puedan afrontar un proceso tan difícil, ¿no?, que tiene que ver con una internación larga, incluso también cómo ir ajustando aquella circulación de virus que muchas veces afecta también dentro de las situaciones hospitalarias. Sí, estás mucho tiempo internado, te pasa eso. Busca darle un contraste más humano a lo que es estar siendo atendido en un hospital. Y otra vez esta discusión, ¿no?, hacer protocolos y leyes en este caso para que el sistema médico, digamos, retome o recupere una perspectiva más centrada en los pacientes, más centrada en las angustias que atraviesan las personas que tienen enfermedades y no tanto en el cuerpo como un objeto de intervención. Totalmente. ¿No? Creo que en parte la idea de esto es tratar de evitar de que sea demasiado tarde en algunos aspectos y por otra parte también afrontar lo que sigue después de esta situación que muchas veces termina en la justicia. En la misma línea de lo que decía Saman, también tenía que ver el proyecto de trato humanizado para pacientes con síndrome de Down. Exacto. Recordarán. El proyecto de Ketlas propone una definición de la seguridad del paciente como el conjunto de estructuras y procesos de una organización que reduce al mínimo la probabilidad de eventos adversos resultantes de la exposición al proceso de atención médica y, en el caso de su ocurrencia, genera las acciones necesarias para minimizar el impacto en el paciente, su familia y el equipo de salud. Es decir, una definición que está centrada en 2 partes, en reducir al mínimo esa posibilidad, pero bueno, si sucede algo no deseado durante la permanencia en el hospital, bueno, intentar trabajar para minimizar ese impacto.
Y en esta definición, bueno, fue donde hubo bastante debate a partir de, bueno, qué incluir, qué no y cómo realizarlo. Pero bueno, veremos cómo se da en las próximas semanas en el trabajo de comisiones y si puede avanzar esta definición. Siempre las definiciones en los distintos proyectos de ley son los que generalmente terminan complicando y embarrando a veces. Y lo que pasa es que también la definición del objeto es lo más difícil de contener, porque todo lo que no esté ahí definido, o si es muy amplia la definición, después le deja la interpretación a la justicia, vos tenés que judicializarlo, porque te dicen, bueno, pero esto no entraba, pero acá no lo dice. Es el texto que después tiene que evaluar el juez o la jueza para juzgar los hechos. Y depende qué juez te toque, te lo va a interpretar a favor o en contra de los pacientes, ¿no? Porque también pasa mucho que se intenta, digamos, desresponsabilizar muchas veces no solamente a los médicos, sino a las instituciones médicas que tienen sus responsabilidades porque como está todo atravesado por un sistema de permanente ganancia, muchas veces problemas que tienen que ver con la seguridad de los pacientes se dan por la falta de inversión. Totalmente. Por eso me pregunto, cuando avance este trámite, una vez más, ¿cuál va a ser el rol especialmente de los colegios médicos y de las empresas de medicina privada? ¿Cuál va a ser el planteo? Porque de los debates anteriores en reuniones informativas, bueno, el único que ha prosperado con alguna perspectiva distinta ha sido lo que tiene que ver con, incluso ha sido muy difícil también poder llegar a mejorar y establecer un régimen especial para los trabajadores y trabajadoras de la enfermería. Pero en otras regulaciones, bueno, la respuesta de los médicos muchas veces ha sido bastante reactiva. Así que habría que ver qué va a pasar con este tema, porque apelar a la cuestión de la seguridad del paciente muchas veces no solamente tiene que ver con la concientización del paciente y su familia, sino también para poder controlar y regular la actividad médica. Un tema muchas veces muy difícil. Claro. Este proyecto tiene prevista la creación del Registro Unificado de Eventos de Centinela, el RUDEC, para que las instituciones que brinden servicios de salud deberán reportar al RUDEC el evento Centinela, decimos, que se hubiese producido. El RUDEC deberá garantizar así la confidencialidad de la información obtenida. Es uno de los puntos en el que se busca centralizar la información para trabajar en evitar este tipo de desprevistos, este tipo de momentos no deseados en la atención médica. Este mismo registro, procederá a divulgar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo mediante los canales que sean más eficientes para incentivar el aprendizaje y prevenir la aparición de nuevos eventos no deseados, a lo que refiere a lo que pueden llegar a ser las complicaciones dentro de los hospitales o dentro de los establecimientos sanitarios. Claro, porque tiene que ver también con esa parte de justamente ir recabando información, porque no hay tanta estadística en relación a el impacto de la circulación o las afectaciones dentro del sistema de salud por esta composición que tiene una dimensión pública, una dimensión privada con fin de lucro y una dimensión de prestación privada sin fin de lucro, como son las obras sociales, ¿no? Y las obras sociales que son sindicales o de mutuales tienen también ahí una espalda menos contundente para responder ante algún conflicto, ¿no? Exactamente. Hay una tensión. Y la negociación permanente también con el Fondo Especial del Ministerio de Salud para las Obras Sociales, que es uno de los temas de negociación de una deuda que no ha concluido y que forma parte de las reuniones y contactos que mantienen los dirigentes de la Confederación General del Trabajo con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud y siempre pasando por la delicada Superintendencia de Servicios de Salud. Así es. Lo contábamos al principio de este informe. La intención es que vaya a un dictamen unificado en la Comisión de Acción Social y Salud que preside Mónica Fein, esta diputada por el socialismo de Santa Fe. Y sí, ya hubo 2 reuniones informativas que fueron el año pasado, el 29 de noviembre y el 14 de diciembre, cuando se extendió el periodo de sesiones ordinarias a fines del año pasado. Vamos a ver si se retoma este debate en las próximas semanas y a partir de eso, si se puede llegar a ese acuerdo para llevar el proyecto al recinto. Sí, y hay, decías, 8 proyectos de ley que circulan, ¿no? Pero ¿hay antecedentes de los proyectos o no hicieron referencia? No, son proyectos que se presentaron más o menos en la misma línea de esto, pero sí tienen una variación respecto a lo que es la definición y a cómo va a funcionar el RUDEC. Claro. Este órgano que va
registro, ¿no?, de los distintos episodios, cómo va a funcionar. A partir de ahí empiezan los principales tironeos y las diferencias. Algunos dicen que no debe haber un registro, otros dicen que debe ser un registro pero con determinadas tareas. Bueno, en eso se está trabajando. También se ha presentado, decíamos, por parte del oficialismo, uno de Mónica Machas, la diputada bonaerense, que va en un sentido similar. Es un proyecto para recordar a Nicolás Deana, quien murió en 2017 luego de que los médicos confundieron una meningitis bacteriana con una alergia, y su tratamiento, bueno, derivó lamentablemente en la muerte de este chiquito. Así que bueno, también es muy reparador para las familias que vienen insistiendo y trabajando para que esto siga avanzando. Sí, porque es un problema complejo, ¿no? Así es. Esta ley es importante, imprescindible y urgente. Es una epidemia silenciada. Vengo desde hace 6 años pidiendo un control en el acto médico. Necesitamos una autoridad de aplicación que no tape lo que está sucediendo. Estas fueron palabras de Gabriel Covelli, de la ONG Por la Vida y la Salud, Por Vos, Por Mí y Por Todos, que contó la historia de su hijo, justamente Nicolás. Fue uno de los que participó en las distintas jornadas, insistiendo, ¿no? Claro, porque también si están estos registros, me parece que el impacto en los seguros debe ser importante, ¿no? Hoy no sabemos, las empresas prestadoras de servicios de salud tienen que pagar un seguro, tienen un sistema de seguros, también los médicos, obviamente. Me parece que ahí hay algo para repensar respecto al impacto que pueden tener. Para mí está buenísimo, porque cuanto más sepamos cuáles son las reales condiciones y no nos enteremos una historia de acá, una historia de allá, vamos a tener un escenario más realista también de lo que cuesta la sostenibilidad del sistema médico, porque esto es parte también de eso, ¿no? Si hay un sistema un poco más aceitado, si hay atención primaria y prevención, no llegás a internaciones o a malos diagnósticos tan rápidamente, porque también están súper explotados los médicos. Eso, me parece que nos encontramos con dos realidades. Por una parte, la situación de los trabajadores de la medicina y los médicos, pero por otra parte, los contornos que han ido surgiendo del trabajo de esta comisión a partir del testimonio de los familiares, porque eso revela un contorno muy poco conocido de las vidas que se han perdido, en algunos casos por negligencia médica o por la ausencia de contar con alguna herramienta que interpele lo que tiene que ver con la autoridad del médico en ese momento. Exacto. Me da la sensación por momentos de que la discusión también tiene que ver con algún recurso jurídico que permita no interpelar o poner en duda, pero sí darle más fuerza a la voz del paciente ante el rol omnisciente y el gran peso que tiene, especialmente en nuestra cultura, el punto de vista del médico. Así es, así es. Bueno, y lo que decíamos antes, ¿no? La posibilidad de que este proyecto sea una de las iniciativas que logre unir al oficialismo y la oposición y darle rodaje legislativo a una Cámara en un año particular, porque en las elecciones sabemos dónde se renuevan ambas cámaras y donde se elige presidente o presidenta. Bueno, puede complicar el trabajo, pero Ketlas le pidió al oficialismo de la oposición dejar de lado las diferencias coyunturales para poner por encima de la mesa este tema, porque la salud en la Argentina necesita una ley de seguridad para los pacientes. Fue la definición y el pedido de Ketlas para que avance este proyecto. Bueno, por ahora no hay comisión de salud todavía convocada. Veremos si se convoca y este es uno de los temas que se puede desarrollar. Lo que queríamos compartir con ustedes es un informe realizado aquí por Diputados TV respecto a justamente el debate que se dio en aquel momento, en las fechas que nos comentaba recién Antonio, que fue previo, obviamente, al receso del verano, pero que puso en agenda el debate y que se retomó hace algunos días atrás. Lo vemos. Y estamos dándole continuidad al tratamiento de 2 proyectos de leyes que están en esta comisión. En particular, vamos a comenzar escuchando a distintos invitados e invitadas que tenemos por un proyecto del diputado Ketlas, que es de seguridad del paciente, o llamada muchas veces Ley Nicolás. Por ahí está la familia de Nicolás, no sé dónde está. Un gusto, la verdad que un gusto que nos acompañes. La verdad que venimos trabajando con este proyecto en un debate, escuchando a distintos expositores, y hoy particularmente hemos hecho eje en escuchar a los actores en general de la sociedad civil, lo que se llaman pacientes o personas que han sido
partícipes de algunos de los procesos que queremos con esta ley acompañar a mejorar, a solucionar, a avanzar, a evitar. No es menos cierto de que generamos ese tipo de instituciones porque somos personas que queremos un marco convivencial mejor y somos personas que sentimos, que nos duelen las cosas y que muchas veces hay que combinar esa emoción con la racionalidad porque hay historias de vida que cruzan este debate. Yo, bueno, vuelvo a agradecer a usted y a todos los que hicieron en algunos casos kilómetros para venir. Como todos saben, no soy médico ni sanitarista y este tema me llegó a mí transitando los caminos del país y simplemente me transformé en un canal porque la verdad es que hubo una amplísima colaboración que sigue produciéndose y quizás la noticia más interesante de todo este proceso es que en el camino entre que yo conocí a Gabriela Covelli y hoy, conocí un montón de gente dispuesta a colaborar con un buen proyecto y con que la Argentina pueda tener una buena ley en esta materia. De todos los colores políticos, de todos los sectores han contribuido y eso no deja de ser una buena noticia. Para nuestro espacio, frente de todos y todas y todes, es importante poder también contribuir con un proyecto, que la idea es que, bueno, que en este contexto de la comisión lo podamos trabajar y de esa construcción y de ese consenso salga un proyecto bien integral que nos permita, de algún modo, humanizar al sistema de salud, que nosotros tenemos un sistema de salud en nuestro país bien importante, pero que cuando vamos a las prácticas, a las acciones, a las intervenciones, bueno, muchas veces ahí aparecen esas instancias que generan todo lo contrario a la idea de la seguridad del paciente y de la paciente, ¿no? Sino, bueno, esa es en parte la discusión que estamos atravesando en este tiempo y me parece que en ese sentido el espacio legislativo puede hacer un aporte bien interesante. El paciente y el familiar se siente mucho más cómodo hablando con un par, con un igual, con nosotros paciente o familiar, como hay en nuestro comité. Entonces ahí sí puede expresarse y pedir ayuda si es necesario o porque no se atrevió inclusive a decirle al médico algo tan simple como: doctor, yo no puedo comprar esta medicación. Así que creo que eso es fundamental y vuelvo a repetir, aunque ya se dijo varias veces, que esto debe ser replicado en todos los hospitales. Vamos a avanzar con un temario de otro proyecto de ley que también tiene distintos autores, hay distintos proyectos de ley y que nos parece que es también fundamental para aportar a el avance científico, tecnológico y de acceso y garantías para las personas, que es evaluación de tecnología sanitaria. Antes de ir al foco en particular de interés que veníamos a tratar sobre la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, mostrábamos en la presentación algunas características que son propias del sistema de salud de nuestro país y algunos conceptos en relación a las evaluaciones de tecnologías sanitarias para poder estar todos en la misma página. Respecto al sistema de salud de la Argentina, sabemos que tenemos un sistema que está muy fragmentado, que está compuesto por 3 subsistemas: el subsistema privado, el de la seguridad social y el sistema público, cada uno de los cuales cuenta con mucha cantidad de financiadores, y eso lleva a una totalidad estimada de más de 900 financiadores en nuestro país, lo que complejiza mucho la gestión en distintos aspectos. De hecho, desde el punto de vista de la cobertura en salud, existe a raíz de este fraccionamiento dobles y triples coberturas, y además tenemos un sistema de salud, como bien saben, que es federal, donde cada una de las provincias puede dictaminar cuál es su propio plan sanitario. Y respecto a algunos conceptos en relación a las evaluaciones de tecnologías sanitarias, las tecnologías tienen que cruzar cierto tipo de barreras para poder llegar al paciente, que en definitiva es el objetivo de cualquier nueva tecnología sanitaria en el país. No es todo el trabajo tener una agencia de tecnologías sanitarias. Es una respuesta, pero no completa. Nosotros creemos que a la problemática de los medicamentos de alto costo es necesario también
incorporar normas regulatorias y de propiedad intelectual que fomenten la competencia, abran el mercado y no lo restrinjan. Por eso creemos que complementariamente a la positividad que es introducir una agencia de tecnologías sanitarias, profundizar el desarrollo de la industria farmacéutica de medicamentos biosimilares. Creemos que ese es el camino y a donde nosotros estamos concentrados como industria en invertir, pero bueno, creemos que también debe ser realizado en el ámbito de una política de Estado que hoy la tenemos parcialmente encaminada, pero hay que reforzar todas estas reglas para permitir la competencia y un equilibrio en las relaciones en el mercado farmacéutico. Bueno, esta era una síntesis de lo que sucedió en la última reunión de la Comisión de Salud que trabajó este proyecto. Creo que fue la última de la reunión que se hizo de esta comisión. Ahí la veíamos a la diputada Mónica Fein del socialismo, que es su presidenta, y compartieron un poco las distintas miradas, ¿no? Por un lado, las demandas de los familiares, de los pacientes, que planteó la necesidad de todo este detalle que nos diste, Antonio, pero por otro lado también la perspectiva de las centros de salud, en definitiva. Exactamente, ¿no? Totalmente. Y las cámaras también. Estábamos viendo el testimonio de una de las cámaras de laboratorios que también, digamos, están siguiendo muy de cerca este tema, porque si prospera una de estas iniciativas, bueno, la Argentina, el Estado argentino contaría con una agencia técnica médica que validaría una serie de temas muy sensibles para la comunidad médica, entre ellas la revisión de los títulos cada determinado tiempo. La vieja frase de revalidar los títulos. Bueno, ahí también se pondría en juego, digamos, esa nueva potestad de esta agencia, que surge, insisto, a partir del planteo de distintas agrupaciones de familiares, de víctimas, que vienen planteando la pertinencia de contar con instrumentos. Claro, y una mayor vigilancia sobre una actividad que es fundamental, vital, que no tiene un proceso de vigilancia institucional, digamos. Vos ingresás a tu cargo, bueno, sí, obviamente con las actualizaciones que haces vas mejorando en tu carrera profesional, pero ahí no hay una discusión social, ni colectiva, ni institucional de parte del Estado sobre cómo contener esta... Bueno, una situación que también me parece importante ponerlo en relación sobre todo al ritmo de trabajo del sistema médico, ¿no? Está súper explotado en el sentido de que hay pocas especialidades en todo el territorio nacional, están concentradas en los grandes centros urbanos y además trabajan muchas horas para compensar aproximadamente sus salarios, ¿no? Y pluriempleo. Y pluriempleo, entonces también es una condición donde hay un desgaste muy profundo, profesional, y tampoco hay capacidad para reformarse, recapacitarse, ¿no? No hay tiempo ni cabeza para hacerlo. Para poder intervenir en esa dinámica. Bueno, basta ver qué es lo que pasa con muchos cirujanos y cirujanas, ¿no? A ver. La agenda que tienen. La agenda que tienen es no solamente atravesada por la demanda, sino por el pluriempleo. Claro, también. Sí, por supuesto. Porque muchas veces no solamente atienden en el hospital, o sea, no solamente desarrollan su principal tarea profesional en el hospital en donde están trabajando, sino que además cumplen esa misma función en distintas clínicas con una carga horaria muy excesiva. Exacto, y eso es parte también de lo que afecta en un punto. Por eso me parece importante que se debata en términos también de tener en cuenta que ya hay responsabilidades profesionales que tienen que ver con la mala praxis, que tienen que ver con los seguros, que también tienen de caución, que tienen que sacar los médicos, pero sí hay, me parece, una dimensión importante en el debate público que es volver a discutir el rol de la medicina en términos también de la preponderancia que tiene con el valor que tiene la palabra médica, ¿no? Que sin duda. No te permite cuestionarla. El principal planteo que hacían las cámaras en la comisión tenía que ver con el pedido de que, bueno, entiendan en qué contexto está el sistema de salud al que van a mandar una nueva ley. Claro. Sin oponerse, pero intentando dar un panorama de situación al cual llegaría una nueva ley. Claro, una foto, digamos. Claro, una foto que podría mostrar, bueno, cómo está la situación, y a partir de eso pensar una ley que se adapte, ¿no? Foto compleja porque es la foto de la pospandemia también. Exacto. ¿No? En donde hemos visto, y lo hemos contado aquí durante la pandemia, bueno, lo que han sido esas discusiones también a partir de
de los imperativos que ha planteado especialmente la actividad privada de la medicina. Exacto, y la concentración de poder que ha tenido. Y la tensión que hubo en su momento con el Estado Nacional cuando surgieron distintas iniciativas para poder regular eso ante lo que era el desarrollo de una emergencia sanitaria que ponía a prueba a toda la comunidad profesional del sistema médico argentino, ¿no? Una de esas síntesis surgió con la ley de enfermería. Llevó muchos años poder avanzar en ese punto. Se acaba de aprobar hace menos de un mes. Totalmente. Y surgió también luego del momento más crítico de la pandemia, ¿no? Exacto. Pero bueno, me parece que también es una manera de compensar el debate porque en este contexto también se acaba de aprobar y se transformó en ley la exención de ganancias para las guardias médicas como una forma también de reconocer que ahí el Estado también tiene que resguardar la capacidad de los médicos de autosostenerse, ¿no? Porque también si vos haces muchas guardias es porque no te alcanza la plata, porque vivimos en una sociedad crítica en términos económicos y eso afecta tu capacidad profesional. Por eso hay ahí como distintas dimensiones del debate, no se pueden pensar como estructuras separadas, sino permanentemente ponerlas en relación, porque está muy bien exigirle profesionalismo a los médicos, pero también comprender su contexto laboral, que es un contexto muy adverso y muy agobiante, ¿no? Porque no hay perspectiva de que vaya a mejorar, por más que se egresen muchos médicos, también pasa la inmensidad que tiene la Argentina y la desigualdad territorial que hay, hace que se vean muy afectados y muy demandados. Así que interesante el debate, bienvenido sea, ojalá pronto tenga su dictamen y por lo menos instalar también dentro de la agenda pública otras dimensiones de los debates que nos interpelan como sociedades para mejorar también el acceso a uno de los derechos básicos, ¿no? Veíamos este derecho de la buena atención, lo mismo pasa con la discusión que se está dando ahora en juicio político respecto al derecho a garantizar el derecho al acceso a la salud. Nos vamos a la pausa, volvemos en un ratito que tenemos más entrevistas y algunos proyectos interesantes más para conocer en detalle. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva Ecoagenda a través de la pantalla de Diputados Televisión. Creo que es muy importante, sobre todo en nuestra agenda de Argentina en el sur global, son las políticas de adaptación. Cómo vamos adaptando los territorios, cómo estamos, vos recién lo mencionabas, el tema de los jóvenes, de las mujeres, cómo también protegemos a las comunidades más vulnerables, las mujeres, los niños, las niñas son siempre los más afectados también por ser más vulnerables por estas crisis climáticas. Entonces, cómo abordamos con políticas públicas y con decisiones a nivel nacional y a nivel internacional para dar una respuesta a esta cuestión. Hoy en día, ¿cómo están dadas las condiciones? Destinando cada divisa que entra a la deuda externa, no podemos llevar adelante esa transición. Para tomar una dimensión, el cálculo estimado es de 185.000 millones de dólares para poder llevar adelante nada más la transición energética. Ecoagenda, jueves 23 horas. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidos a una nueva edición de DTV Noticias. Este es un proyecto que está destinado a tratar de equilibrar un poco la situación de los productores que estamos lejanos al puerto con respecto a los que están en la zona núcleo. El próximo tema será el de coparticipación federal y para esa época sí será convocado Silvio Robles, uno de los personajes
más nombrados en la primera etapa del juicio y que hasta ahora no ha estado presente. DTV Noticias, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos empezando la primera mañana. La solución es la siguiente. A la ley hay que hacerle bajar el plazo de 3 años al tradicional de 2, que fue el que siempre rigió en la Argentina, salvo la época de prórroga. Eliminar la obligatoriedad del índice y que las partes acuerden lo que les dé la gana en materia de aumentos. Usar el índice que quieran o ningún índice. Con eso ya estamos. Y lo otro que hay que hacer es estimular fiscalmente. La Argentina necesita inversiones, que necesita generar dólares para generar un crecimiento de mediano y largo plazo, y el sector agroindustrial es fundamental. Me gustaría que se trate rápido. Lo mismo en la ley de máquinas agrícolas para darle mayor componente nacional a la fabricación de maquinaria agrícola. Lo mismo la ley de electromovilidad o de movilidad sustentable. DTV, primera mañana, de lunes a viernes. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión.
pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos aquí en Diputados TV, en la tercera edición, y habíamos hablado en el día de ayer justamente sobre un día muy importante que tiene que ver con el Día Internacional de Concientización sobre el sonido, sobre el impacto ambiental que tiene el exceso de ruido, porque, bueno, justamente ha habido varios proyectos que se han presentado a lo largo de los últimos 10 años aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado. Nos enteramos también en el día de ayer hablando con el autor del proyecto que reimpulsa este debate, que ha habido 4 momentos en la historia del Congreso que ha llegado incluso a tener media sanción. Un proyecto sobre presupuestos mínimos para abordar el impacto ambiental que tiene el exceso sonoro, sobre todo, bueno, en las grandes urbes y en las zonas donde la contaminación sonora tiene un impacto negativo en la salud de las personas. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires ha habido en algún momento una experiencia importante respecto a la necesidad de, por ejemplo, instalar paneles de absorción del sonido en la autopista 25 de Mayo que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires, así como también en otras arterias que comunican a la Ciudad de Buenos Aires con la provincia. Pero todo eso todavía no está desarrollado, todavía hoy seguimos sufriendo las consecuencias del impacto ambiental que tiene el sonido, y queríamos repasar un fragmento de la entrevista que realizamos ayer con Eduardo Fernández, diputado del oficialismo de la provincia de Córdoba, que impulsa nuevamente este proyecto, retomando la historia que ya existe en esta Cámara, para avanzar hacia la posibilidad de reinstalar el debate y de cara, sobre todo, a la posibilidad cierta de darle un tratamiento definitivo al proyecto. Escuchemos lo que decía. La otra comisión, la de Ambiente, les iba a decir que le iba a dar a la diputada tucumana, mi colega, algo más de trabajo, porque seguramente también irá a la Comisión de Salud este proyecto. Ingresé un proyecto de presupuestos mínimos ambientales, de prevención, de control y de corrección de lo que es la contaminación acústica. Y lo hago en un día que es un día consagrado internacionalmente, que es el Día de la Concientización sobre el Ruido y sus efectos, que tendríamos que hacerlo también en oficinas públicas, etcétera. Me llegó la inquietud, por supuesto, que hay sectores, asociaciones, sobre todo que tienen chicos y chicas con dificultades y que sienten más esto, pero en el mundo han avanzado legislaciones, y nosotros decimos presupuestos mínimos porque son las jurisdicciones municipales y provinciales las que tienen el control efectivo. Hay, por ejemplo, en Cava una norma al respecto, pero ha ido avanzando el tema. Y legislativamente no es ninguna novedad. Hubo 4 proyectos ya desde el 2007 al 2019, que fueron ingresados en diputados en 2 ocasiones. El primero, Marta Maffei, en el 2007, en el 2011... Exdirigente de la educación, de los sindicatos de la educación. Como diputada, sí. Verónica Claudia Venas también lo hizo en el 2011. La senadora Norma Morandini lo hizo en el Senado. Y el último proyecto, que fue en el año 2019, el diputado Daniel Filmus, en ese momento diputado nacional. Los 4 tuvieron media sanción, pero los 4 perdieron vigencia legislativa.
justamente el autor del proyecto, ayer pudimos conversar con él, nos comentó sobre esta iniciativa y Claudio, vos nos vas a dar una síntesis general para entender el alcance de esta iniciativa que, como bien recordaba en este fragmento de la entrevista Eduardo Fernández, ya tuvo intentos porque el impacto ambiental que tiene el sonido ya se viene midiendo hace mucho tiempo y es, bueno, real, no es solo algo de esta última década. Totalmente, Amanda. Y hay que tener presente que estos intentos también para reglamentarlo, para reglamentar la contaminación acústica, muchas veces también pasa por los intentos de municipios y provincias para poder regular lo que es la contaminación acústica. En este caso estamos hablando de un proyecto mucho más ambicioso, la Ley de Presupuestos Mínimos Ambientales de Prevención, Control y Corrección de la Contaminación Acústica. Como decíamos, fue presentado por el diputado nacional Eduardo Fernández, del Frente de Todos, Córdoba, del Partido Solidario, que conduce Carlos Heller. Lo hizo este miércoles y en el Día Internacional de Concientización sobre el Ruido. Vamos a la siguiente placa para empezar a desarrollar un poco los principales aspectos. El proyecto lo que busca, en primer lugar, es minimizar los daños y efectos negativos derivados de la contaminación acústica para la salud humana, los bienes y el medio ambiente. Hay un tema para tener presente, que en nuestro país no existe una legislación nacional que aborde integralmente la complejidad de la contaminación acústica, tal cual lo veníamos diciendo. Han habido intentos de gobiernos provinciales y también regulaciones municipales que, bueno, no han encontrado un marco federal que se debata aquí en la Cámara de Diputados. La iniciativa de Fernández es precisamente poder avanzar en ese sentido. Vamos a ver algunos otros detalles precisamente respecto a este proyecto, porque acá hay un tema muy importante que tiene que ver con la definición. La contaminación acústica para este proyecto es definida como la presencia de ruidos o vibraciones en el ambiente generados por la actividad humana en niveles tales que resultan perjudiciales para la salud de la población, otros seres vivos o que producen deterioro del entorno natural o construido. Es decir, de que con esta definición lo que busca el proyecto es poder abordar el tema de la contaminación acústica ambiental, no solamente en el área urbana, sino también en el área rural, ¿sí? Y por eso hacemos hincapié en la importancia de la definición, porque esto también estructura parte de las definiciones del proyecto, no solamente en términos de cómo medir la contaminación, sino también cómo controlarla y también cómo penar a quienes no cumplen con la reglamentación vigente. Me imagino que también en las zonas donde hay explotación minera, la situación de la contaminación ambiental sonora debe ser importante, también donde se hacen las extracciones del petróleo, ¿no? Esas maquinarias permanentemente sonando impactan, y en los lugares que son abiertos, que no son grandes ciudades, también el sonido viaja muy rápidamente y lo tenés permanentemente en tu entorno, ¿no? Sí, impacta en todo sentido, no solamente en el medio ambiente, también a las personas, también al funcionamiento, ¿no?, de las poblaciones y demás. Hace poco hablaba con uno de los libreros que está ahí en Plaza Italia, que me contaba cómo cambió el laburo cuando le pusieron el Metrobús, le clavaron el Metrobús al lado. Claro, obvio. Y decían que ya pasa la mitad de gente que les pasaba antes. No solo eso, sino que bueno, tienen que trabajar. Muchos también terminan cerrando el local o vendiéndolo por complicaciones auditivas. Claro, sí, totalmente. Es que realmente uno, y especialmente en el entorno urbano, naturaliza un nivel de contaminación acústica que finalmente y te das no cuenta se da cuenta porque hablas más sucede. fuerte. Exactamente. Claro. Hablas más fuerte, tenés problemas en la garganta. Y de repente no escuchas nada. Exactamente. Bueno, hay un parámetro respecto a esto que no tiene solamente que ver con la definición que plantea el proyecto del diputado Fernández. La Organización Mundial de la Salud incentiva a los estados nacionales a regular esta contaminación acústica y advierte los efectos de esta contaminación en la salud humana. Son tres los principales. En primer lugar, lo que decíamos, deficiencia auditiva causada por el ruido, interferencia en la comunicación oral, trastornos en el sueño y reposo y efectos psicofisiológicos sobre la salud mental, el rendimiento y el comportamiento cotidiano. Y sí. Bueno, esto no es menor tener presente de que la OMS establece estas definiciones epidemiológicas precisamente para poder llenar el vacío que hay en distintos países del mundo respecto a la ausencia de una regulación ambiental adecuada. Pasamos a la siguiente placa
para poder abordar más temas vinculados a este tema. ¿Por qué? Porque el proyecto lo que busca es establecer metas de calidad acústica y también una serie de objetivos específicos. Vamos a empezar a desmenuzarlos en estas placas. En primer lugar, determinar la exposición al ruido ambiental a través de la elaboración de mapas de ruido según métodos de evaluación locales. Lo que busca el proyecto es precisamente asumir de que no existe la misma contaminación acústica en el entorno rural como en el entorno urbano, y en ese contexto, además de estas dos diferenciaciones, bueno, esto implica también poder comprender y construir mapas. El tema es cómo poder construirlo. Bueno, el proyecto establece 7 zonas específicas para poder caracterizar el impacto del ruido, desde las zonas que están muy expuestas a las que están menos expuestas. De acuerdo a ese mapa de información es que se va a definir finalmente hasta dónde la autoridad de aplicación puede intervenir o no. Otro tema que tiene que ver con esto, poner a disposición de la población la información sobre el ruido ambiental y sus efectos. ¿Por qué? Porque realmente falta mucha información sobre cuál es el impacto de la contaminación acústica en términos de medición de decibeles y también en términos de alcance geográfico de esa contaminación acústica, especialmente en las ciudades. Vamos a la siguiente placa, señor director, para poder comprender otro de los temas, porque este es otro de los objetivos. Adoptar planes acústicos por cada gobierno provincial a partir de los resultados de los mapas de ruidos para prevenir y reducir el ruido ambiental. También este proyecto se plantea como objetivo establecer métodos comunes de evaluación del ruido y una definición de los valores límite. Es decir, bueno, hasta acá es lo aguantable. Exactamente. Y sobre ese sentido, no solamente mitigar, vamos a ver hasta dónde llega este punto. Por eso, perdóname, Claudio Fernández hablaba respecto a la responsabilidad distinta que tiene la legislación nacional y los municipios, por ejemplo, que tienen mayor cercanía y mayor capacidad también de control y de hacer la supervisión de los excesos en los niveles de ruido, porque acá de aprobarse una legislación puede haber igual previamente ordenanzas municipales que establezcan, por ejemplo, criterios de impacto ambiental respecto al sonido para el desarrollo de construcciones, no de obras en construcción. En las ciudades es muy dañino el permanente sonido de los taladros neumáticos rompiendo las calles o construyendo edificios, ¿no? En definitiva. Sí. Además, no la posibilidad de que sean los municipios los que conocen bien el funcionamiento. Y los que te pueden multar, además. Sí, claro, los que están ahí. Los que te pueden vigilar, están ahí al toque. Un ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo. Bueno, cuenta con toda una infraestructura de control de ruido y también de contaminación del aire. De hecho, son mecanismos que funcionan hace 15 años. Lo que busca este proyecto es precisamente sistematizar esa información disponible y que no quede solamente como una cinta testigo del nivel de deterioro de la calidad auditiva de la ciudad y de los vecindarios, sino avanzar con el tema más difícil, que es tomar medidas, aplicar la reglamentación, poder definir algunos pasos de acción que vayan por encima del padecimiento del ruido y de lo que implica. No tenemos conciencia, pero hay muchos lugares, vecindarios, en donde el nivel de ruido hace que para sus vecinos sea una convivencia muy compleja. Entre otros de estos puntos, lo que plantea el proyecto también es esto que decíamos, elaborar programas de reducción y control de la contaminación acústica. Vamos a la siguiente placa para profundizar un poco más a qué se refiere con los mapas de ruido. Bueno, los mapas de ruido lo que buscan en primer lugar es permitir la evaluación global de la exposición de la contaminación acústica de una determinada zona. Permitir la realización de predicciones globales para dicha zona. También posibilitar la adopción fundada de planes de acción en materia de contaminación acústica y en general de las medidas correctoras que sean adecuadas. Obviamente, para poder avanzar en esto, no solamente uno de los puntos tiene que ver con contar con información de primera mano y también poder ordenar la información disponible, sino también poder definir planes de acción y poder categorizar. Por eso, en el anexo de este proyecto, lo que establece son estas 7 categorías que les estábamos contando respecto a cómo poder tipificar las zonas en donde hay mayor nivel de contaminación auditiva y donde menos, porque eso precisamente va a ser la hoja de ruta también para que la autoridad de aplicación que quede a cargo de aplicar esta ley, en el caso de que prospere, esa sea la base de su intervención.
continuamos con la siguiente placa, precisamente para poder comprender otro de los aspectos que tiene que ver con cómo define la ley la prevención de la contaminación acústica en edificaciones. El texto es un proyecto ambicioso que tiene una gran cantidad de capítulos. En este caso específico tomamos el caso de las edificaciones, porque eso nos permite un ejemplo, a ver para qué serviría la utilización de la información disponible para tomar medidas específicas para reducir ese nivel de contaminación. Con esto que decía, por ejemplo, Antonio recién respecto a la construcción de los metrobuses en las grandes ciudades, como en Buenos Aires, en las zonas donde hay comercios. Totalmente. Y hay otras zonas más críticas. Acá hay un caso específico. A ver. Plantea que no podrán concederse nuevas licencias de construcción de edificaciones destinadas a viviendas, usos hospitalarios, educativos o culturales si los índices de contaminación medidos o calculados incumplen los objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las correspondientes normas. Es decir, que si en una zona específica que está dentro de las regiones que plantea la ley, los niveles de contaminación acústica están por encima del número tolerable en esa zona, bueno, directamente lo que hace la ley es decir, bueno, acá hay topes para que tal municipio pueda entregar permisos de construcción. Digo, este no es un tema menor, especialmente en lo que tiene que ver con entornos hospitalarios y también con otro tema que aborda este proyecto que tiene que ver con la contaminación sobre otras comunidades, como en el caso de la comunidad educativa. Vamos al otro punto también que hemos preparado para poder explicar este tema. Por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas, podrán concederse licencias de construcción de las edificaciones aludidas aun cuando se incumplan los objetivos de calidad acústica, siempre que se satisfagan los objetivos establecidos para el espacio interior. Es decir, que si bien esta ley lo que busca es empujar la reglamentación provincial y municipal, también deja un espacio para evitar la demonización de leyes de este tipo, porque en este caso que extraemos este artículo del proyecto de ley precisamente para graficar cómo sería este intento de hasta dónde podría llegar la reglamentación para poder proteger al ciudadano y evitar la contaminación acústica, especialmente con un tema muy sensible, que es cortar en algunas zonas donde hay mucho ruido la proliferación de construcciones. Un tema para el mercado inmobiliario muy difícil de aceptar. Qué osado el diputado Fernández con esta discusión. Bueno, pero también viene de la provincia de Córdoba, donde hubo una discusión muy importante respecto también a la traza de una de las autovías, ¿no?, que va por la zona de las sierras, donde parte del debate tenía que ver con la contaminación, no solamente visual, sino también en el sentido ambiental y sonora. Y me parece también interesante porque esto pone de relieve, sobre todo en este tipo de proyectos de ley, los gastos, insisto, sanitarios que hay respecto al impacto negativo que tiene esta acción humana, ¿no? Lo que está planteando el diputado en definitiva es revisemos nuestras prácticas humanas que tienen que ver con la explotación de los recursos, que tienen que ver con la maximización de la ganancia en la construcción inmobiliaria, porque eso tiene un impacto negativo en la vida de las personas, pero también en el sistema de salud, que es más caro la atención con la compra de audífonos, con la atención para intervenciones permanentes en los oídos, con respecto a estas pequeñas regulaciones que van a permitir bajar los decibeles de las ciudades, también en las zonas rurales, y mejorar la calidad de vida, incluso generar ahorro para los estados. Totalmente. Y lo que busca en este sentido el proyecto, a partir de lo que vos decís, Amanda, es que, bueno, no solamente está la generación de ruido a partir de la intervención de una obra pública o de un trabajo específico, también fija este proyecto la regulación del ruido producido por medios e infraestructuras del transporte automotor, motos, ciclomotores y otros vehículos de cualquier porte, también ferrocarriles y terminales, porque en el caso específico de las terminales de transporte automotor, de transporte de pasajeros, de transporte de carga y también ferroviarias, bueno, son grandes generadores de contaminación auditiva, especialmente en distintos horarios. Bueno, este es un tema muy poco explorado y quizás es poco explorado porque estamos muy acostumbrados al ruido. Exacto, porque no nos damos cuenta hasta que hacemos la experiencia
urgencia de irnos lejos de los lugares donde hay impacto sonoro y descubrimos que el silencio es algo placentero también, ¿no? Exactamente. Que el ruido del ambiente nos obtura la posibilidad también de pensar muchas veces porque estás tan agobiado por los sonidos que tenés un cansancio extra que no sabes de dónde viene y es ese agotamiento mental. Sí, y también cómo pasa, ¿no?, a cambiar el sentido de los lugares que tienen un poco más de silencio, porque pasan a ser muchas veces tierras más difíciles de acceder para el común de la población, porque bueno, suben los precios ante la necesidad de tener un lugar un poco más tranquilo. Y a eso se suma otro componente y ahí empieza a desmenuzar un poco lo que tiene que ver con el transporte automotor, los coches, colectivos, los vehículos que contaminan y generan mucho ruido. Ahí es donde también viene otro marco, Amanda, y es lo que también busca esta ley para que sea adoptado por los gobiernos provinciales y también por los municipios. Por eso la BTV también en un punto, ¿no? Es parte también, no solamente para mejorar la seguridad de los transeúntes y de quienes usan vehículos, sino sobre todo esto, el ruido que generan los autos. Totalmente. ¿No? Ahí hay un tema implícito en la BTV, especialmente por la importancia que tiene la BTV para la reducción de accidentes por fallas mecánicas. Exacto, ¿no? Y también la contaminación sonora y la contaminación de la huella de carbono. Absolutamente. Más eficiencia en los vehículos. Y sí, y mayor preservación de la vida de los pasajeros a partir de controlar el estado del vehículo para poder evitar accidentes, ¿no? En esa línea, y específicamente con los vehículos que contaminan en demasía, en forma auditiva, lo que plantea la ley es fijar controles de emisión de ruido para que el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adopten medidas necesarias tendientes a evitar la circulación de vehículos automotores que emitan ruidos superiores a los establecidos en la presente ley. ¿Qué significa esto? Que si esta propuesta prospera, se transforma en ley y finalmente se fijan topes auditivos, bueno, la idea es que finalmente entonces las provincias y los municipios se encarguen de impedir la circulación o penar la circulación de los vehículos que superen el nivel de contaminación auditiva por encima de lo tolerable. Lo que pasa es que ahí falta otra pieza que también la propone la ley y que es finalmente establecer números y estándares para poder garantizar ese control. Sin la información disponible, sin generación de nueva información y sin contar con estándares generales, es muy difícil que puedan avanzar los controles, y el otro capítulo que vamos a ver que tiene que ver con no solamente controlar, sino también penalizar. ¿Cuáles son los estándares en definitiva? Porque si vos nos contabas que la Organización Mundial de la Salud ya lo toma como algo de referencia, tienen los estudios, son muy importantes los estudios de impacto sonoro porque permiten dar cuenta también los volúmenes de decibeles que nos afectan a nuestra capacidad auditiva, y eso también genera mucha desconcentración. Pensaba en todas aquellas instituciones educativas que fueron posibles construir bajo las autopistas, con las trazas de las autopistas. La 25 de Mayo tiene muchas escuelas. Lo nocivo que es eso para los niños, ¿no? Que lo estamos teniendo en cuenta. Pienso en esa que está ahí en la calle Chacabuco, en San Telmo, por ejemplo, que es la ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho ruido permanentemente. Muchísimo no solo la vibración, que también genera ruido, sino el espacio, ¿no? No hay un lugar de desarrollo de la capacidad de conocimiento, de la adquisición de nuevos conocimientos, si tenés tanto barullo alrededor. Exacto. Posiblemente ese es uno de los obstáculos también para que recién ahora se pueda ordenar un debate de carácter federal, porque especialmente para algunas ciudades poder tener una política antirruido puede ser un tema de debate urbano muy importante, especialmente en lo que tiene, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el nivel de multiplicación del ruido para la comunidad educativa, para los hospitales, basta ver cuáles son los esfuerzos que hacen los trabajadores de los hospitales para poder organizar a veces un tratamiento, una intervención sin que el ruido sea el acompañante invisible pero tan presente en ese momento, ¿no? Por eso es que surge esta necesidad de establecer los parámetros y también invitar a partir de los parámetros a avanzar con determinadas medidas. Por eso, en este sentido, el proyecto lo que busca es que tanto las provincias como los municipios puedan también avanzar con determinadas medidas. Una de ellas, control de cumplimiento de los niveles a la salida de las terminales automotrices
o de importadores. Es decir, que en este caso no solamente se encarga del vehículo en funcionamiento y del que forma parte del circuito de tránsito de una determinada ciudad, sino que también pone el foco en los fabricantes, pone el foco en las terminales automotrices, busca en ese sentido poder establecer nuevos parámetros también cuando el vehículo está 0 kilómetros. O sea, poder garantizar de que en el momento en el que está 0 kilómetros cumpla con esos estándares para impedir la contaminación auditiva. También plantea otro punto, lo que decías vos, control de niveles sonores emitidos en las verificaciones técnicas vehiculares, porque en el caso de las BTV están todas las recomendaciones y están todos los controles, pero falta el parámetro de control para reducir el nivel de contaminación auditiva. Pasamos a la siguiente placa porque esto también nos permite abordar otro punto. También la ley impulsa el control de niveles sonoros emitidos en la vía pública, incluyendo los ruidos generados tanto por el funcionamiento del vehículo como por la forma de conducción empleada, es decir, uso abusivo de bocinas, aceleradas injustificadas del motor, por ejemplo. Es decir, cuestiones que no tienen que ver con la falla técnica del automóvil en uso o recién fabricado, sino también con la negligencia o la ausencia de conciencia del conductor respecto a lo que tiene que ver con la proliferación de ruido que genera su forma de conducir el automóvil. La angustia canalizada a través la fura de Sbaus. A través del bocinazo. Y sí, ese descargo aparece. Sí, cuando hay algún atraco, cuando hay alguna situación así de mucho problema en el tránsito. Pero bueno, también eso hay que tener en cuenta respecto justamente al sonido que aportamos constantemente. Eso, vivir cerca de la autopista, en mi experiencia personal, es un sonido constante, un zumbido permanente, aunque yo tengo una distancia de 2,5 cuadras de la autopista y el sonido es constante y permanente. Es constante, totalmente. Te acostumbras, pero es constante. De repente los días, sobre todo en la pandemia, era muy visible y los feriados o los días de fin de semana largo, que baja la intensidad de circulación, te das cuenta de que el sonido es muy fuerte, es muy alto, permanente. Muy alto. Hay una forma para poder experimentarlo. A ver. Si pueden, vayan a la Costanera Sur, a la Reserva Ecológica. Y en algún momento, en un momento de paz, van a escuchar cómo ruge el ruido de la ciudad un poquito a la distancia. Bien. ¿Sí? Porque también la pared verde, el efecto que algo hace... hay ahí que a uno le permite dimensionar. Exactamente. Bueno, y otra política que también es preocupante en este sentido es la desarbolización que hay en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que también los árboles son captadores de sonido y de contaminación, ¿no? Y devuelven al ambiente un aire más puro. Bueno, cada vez hay menos árboles, ¿no? Totalmente. Hay un arbolicidio. Hay una cuenta de Twitter muy interesante que viene contando todos los hechos de retiro de árboles. ¿Cómo es la cuenta? Árboles en peligro, creo que se llama así. @árboles en peligro. Ahora me voy a fijar bien, pero creo que es esa. Un tema para tener presente, que muchos de estos temas, lo hemos contado en otros programas, son cuestiones que dependen de la legislación provincial y también de la legislación municipal. Por eso en este punto lo que busca la ley también es impulsar la modificación de los correspondientes códigos de tránsito para garantizar el cumplimiento de la ley, incluyendo la aplicación de sanciones a los infractores. Hablamos de las sanciones a los infractores y en la siguiente placa vamos a ver otro punto que tiene que ver con el alcance de esta iniciativa. Hablábamos de las fábricas. Veamos este punto. Todos los fabricantes o importadores de maquinaria, equipamiento o cualquier otro producto o dispositivo susceptible de producir contaminación acústica que se comercialice o se pretenda comercializar en el territorio nacional tendrá la obligación de incluir las especificaciones técnicas donde consten los niveles sonoros y de vibraciones que generan. Es decir, que luego de su fabricación, esta ley lo que obliga no solamente es que haya después un control, sino que también aporten la información suficiente sobre si esa maquinaria cuánto contamina. Un etiquetado frontal, digamos. Un etiquetado frontal de contaminación sonora. Exactamente. Para esas Hay que ver qué van a decir los fabricantes en ese sentido, teniendo en cuenta además de que muchas de las maquinarias generan mucho ruido. Exacto. Generan muchísimo ruido y la demostración tiene que ver con que el nivel de exposición de ese ruido solamente se logra mitigar a veces con la aplicación de la legislación laboral, especialmente con los trabajadores que manipulan y manejan esas maquinarias porque tienen las protecciones. Bueno, ¿qué pasa con ese entorno? Bueno, nada, no pasa absolutamente nada. No, y ahí también tener en cuenta esos efectos nocivos sobre esas
personas en términos laborales. Pensaba también en los electrodomésticos, ¿no? Porque la eficiencia del consumo energético es uno de los paradigmas que tiene el cambio en la línea blanca de mejorar las eficiencias, pero los sonidos de las máquinas cotidianas que están dentro de nuestros hogares son constantes, el sonido constante de la heladera, Claro. los lavarropas y otro tipo de electrodomésticos que son de mayor volumen, las aspiradoras. Esos motores contaminan mucho y hay un sector que son las trabajadoras de casas particulares, incluso las mujeres que mayoritariamente hacen tareas de cuidado, que están permanentemente en contacto con esos sonidos, ¿no? Y no lo registramos. Después decimos que la abuela no escucha nada, pero pobre doña también, si estuvo sometida a ese nivel de ruido, ¿cómo va a querer que tenga el oído perfecto? Y voy a decir otra cosa, y el rol de los auriculares también, no. En las nuevas generaciones Sí, es un yo tema. estoy muerta. Es un tema. Estoy muerta con eso. Vamos con otro tema que tiene que ver con cómo poder comprender la dimensión de la problemática, y para eso hace falta contar con información. Y la verdad, hemos tenido en distintas oportunidades la necesidad de llegar a esta conclusión. Hay una gran ausencia de información de carácter ambiental para poder discutir cuestiones referidas. Por eso, en ese sentido, este proyecto también apela al derecho a la información. Plantea que toda persona física o jurídica tiene derecho, sin obligación de acreditar un interés determinado, ¿sí? Que hay que tenerlo presente, a acceder a la información sobre los mapas de ruido, niveles sonoros, contaminación acústica y planes de acción. ¿Sí? Bien, porque ahí te da justamente el rol fundamental que tiene esta dimensión que plantea el diputado en su proyecto sobre la contaminación, sobre la afectación al ambiente en general, sobre todo focalizándose en este proceso que es el espacio común, ¿no? No hay una interés particular porque me afecta a mí, a mi situación, y tengo que demostrar con audiometría que escucho menos por esto, sino entendiendo en su cabal dimensión el impacto que tiene el ambiente como un espacio común. Entonces, poder reclamar me parece una condición básica para eso. Lo que plantea además en este caso el tema del derecho a la información es precisamente que los vecinos, las vecinas afectadas por el ruido puedan accionar con esta ley para poder conocer en primer lugar si el Estado provincial en el que están y en coordinación con el Estado nacional ha avanzado en el desarrollo del mapa de ruido de su zona. O sea que por una parte también es un recurso para empujar la aplicación de la ley, pero en otros casos también dejar en evidencia desde un vecino, desde un ciudadano, el reclamo de, insisto, información que muchas veces es muy difícil de conseguir. Por esa razón, el proyecto también suma otro capítulo y crea un sistema básico de información sobre contaminación acústica. ¿Cuál es la idea? Que se integren los elementos más significativos de los sistemas de información que existen, como hablábamos de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Esa información existente, tenerla a mano para abarcar índices de emisión y exposición de la población a la contaminación acústica, incluyendo las mejores técnicas disponibles, entre otros aspectos relevantes, ¿no? Esta es la otra pieza, además del mapa del ruido, poder contar con una mirada panorámica sobre el nivel de contaminación sonora que hay en nuestro país, no solamente en el mundo urbano, sino también en el mundo rural. Ya vamos caminando al final de este informe, así que vamos viendo el otro punto. Bueno, falta una autoridad de aplicación, falta estandarizar la información, falta regular y también corregir algunos de los controles tanto municipales como provinciales. Pero ahí viene el otro tema. ¿Cuáles son las sanciones que establece esta ley para poder garantizar su cumplimiento? Bueno, en primer lugar, plantea una cuestión teniendo en cuenta el rol de las provincias y los municipios a partir de esta ley, que es una ley este proyecto de ley, que es un proyecto de ley de alcance federal. En primer lugar, las sanciones dependerán de las autoridades de aplicación que ejercerán el poder de policía, pero no podrán ser menores que los siguientes puntos, es decir, que establece un piso de aplicación de penas. En primer lugar, un apercibimiento. En segundo lugar, una multa, en el caso de que haya una reincidencia luego del apercibimiento, una multa de 1 a 1000 sueldos básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional. El producido de estas multas será afectado al área de protección ambiental que corresponda. Vamos a la siguiente tanda de penas.
Tercer punto es la suspensión, clausura temporaria, parcial o total de la actividad de 1 mes a 1 año. También el precintado temporal o definitivo de equipos y máquinas. Y también la suspensión del goce del certificado de calidad acústica ambiental. La última medida que establece este proyecto es el cese definitivo de la actividad o la revocación de las autorizaciones y la clausura de las instalaciones según corresponda. Después, el otro punto, la mitigación, la reparación de los daños ambientales. Con esto cerramos, pero sí vemos que en este sentido el proyecto lo que busca es poder tomar la parte de las penas que establece buena parte de la legislación que intenta regular los temas del ambiente. Vamos a ver el futuro de este proyecto. Nos contaba, como les decía, el diputado Eduardo Fernández, autor de la iniciativa, que es el intento, después de casi una década, de retomar esta discusión, porque las 4 oportunidades anteriores que perdió Estado Parlamentario había logrado media sanción. 2 medias sanciones en el Senado, 2 medias sanciones en diputados. Eso lo que marca, en definitiva, es que hay un interés. Pero me viene a la cabeza, y no puedo dejar de decirlo, me da el temor como con la ley de humedales, que también una década tratando de una legislación vinculada al ambiente que es muy difícil de contener, en definitiva, ¿no? Porque no sucede. Sí, incluso con un rodaje más amplio, la ley de humedales, que ha conseguido en 2 ocasiones media sanción del Senado y demás cuestiones, lo que empieza a aparecer también es la necesidad de dar una respuesta frente a los avances de las urbes, ¿no? De las urbanizaciones, porque muchas veces se ve, y no es casual que lo traiga Fernández, un diputado por Córdoba, reacomodamiento, muchas veces con códigos urbanísticos que no responden a la realidad de las construcciones y a las variaciones que empiezan a haber. Bueno, aparece también esta posibilidad de decir, por lo menos cuidemos esto. Sí, estaba pensando en el sonido también que se da frente a la zona costera, en el río, con los desarrollos inmobiliarios, en la zona de la provincia de Buenos Aires. En el norte hay un gran desarrollo inmobiliario, excesivamente grande, son más altos los edificios que la propia General Paz y la Panamericana que se contactan en esa zona, pero bueno, lo que terminan haciendo es también haciendo un efecto barrera y un efecto de concentración del sonido, ¿no? Todo lo que viene de la Lugones, todo lo que viene de la General Paz, en esos edificios gigantísimos que hicieron ahora en la zona de Vicente López, hace que se haga un embudo de sonido, ¿no? Y que sea un permanente un sonido, además es constante, que parece que tuvieras el pitido dentro de tu cabeza, ¿no? Y eso genera desestabilizaciones, sobre todo en las personas, porque si te afecta tu capacidad de escucha, no solamente perdés sonido, no es que escuchas menos, también te desequilibra. Es una de las cuestiones que te puede generar también afecciones directamente en tu equilibrio físico. Así que interesante el proyecto. Ojalá esta vez que se presente llegue a destino, lo veo medio difícil. Sí, porque hay un antecedente, Amanda, Antonio, que gira en torno a lo que han sido los debates ambientales previos. Si nos corremos un poquito del debate de la ley de humedales, vamos a ver un hilito que conduce a este tema que se ha escuchado muchas veces, que los recursos naturales además y los controles dependen de las provincias. Entonces, cuando han habido intentos de estandarizar y federalizar los niveles de los estándares de impacto mínimo ambiental, recordemos que eso fue también una discusión muy importante, impulsada por diputados del radicalismo, también impulsado por el Consejo Federal de Medio Ambiente. Bueno, ahí es donde sucede lo mismo que pasó con la ley de humedales. El planteo fue, esto es un tema de las provincias, el debate federal que espere para otro momento. Bueno, veremos cómo sigue. Ahora nos convocan ya, nuestra próxima entrevistada está en línea, la presentamos de esta forma. Le damos la bienvenida a la diputada Romina del Pla, que es parte del Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Amanda? ¿Qué tal ahí en el piso? Mirá, vengo de La Matanza Profunda, me demoré de hecho unos minutitos por eso, estuve en una asamblea de jóvenes en el barrio Nicol, justamente, que tiene su nombre, entre otras cosas, por ni colectivo, ni ambulancia, ni colegio, ni nada. Y claro, y bueno, la verdad que la situación es muy seria, ¿no? Así que y llego y me encuentro con que parece que estoy confundida de país, no sé bien de qué país será vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? En su discurso que
está hablando de armar un programa de gobierno. Así que, bueno, la verdad que la situación es muy grave en las barriadas. Eso te quería preguntar, que nos ayudes a dar cuenta un poco del impacto que está teniendo toda esta crisis tan profunda de la economía, esta semana de tanta inestabilidad y las expectativas frente también a un proceso electoral que ya está en desarrollo, en definitiva. ¿Cuál es la percepción que hay en las comunidades, en los barrios? Bueno, mirá, hay una enorme desazón. La primera realidad es que hay una enorme desazón. Obviamente el dólar queda bastante lejos de muchos barrios y de gran parte de la población. Sin embargo, sus efectos no. Exacto. Y esto hoy quedaba muy claro. Dólar no ven uno ni pasar. Ahora, los efectos de la disparada del dólar, los efectos de la devaluación, de esta devaluación también del dólar oficial que sigue su curso sin detenerse, de la inflación, bueno, está llevando el cuadro social a una situación de agravamiento. Mira, estuve en 2 asambleas hoy, una en la FED y una de jóvenes acá en Nicol. Todo las intervenciones de los compañeros son las changas que se hacen trabajando de sol a sol en la costura, de sol a sol en la construcción, de sol a sol en trabajos eventuales, en eventos que manejan multinacionales, sin embargo tienen a todos los empleados en negro. Y bueno, y por supuesto ese trabajo que no alcanza, porque de todas maneras esos compañeros van a comer a comedores, de todas maneras en algunos casos algunos de ellos necesitan tener algunos de estos planes y lo complementan con el trabajo en la cooperativa porque no se llega a fin de mes. Y el relato permanente que nada alcanza. No alcanza el trabajo del padre, de la madre, de los pibes que colaboran. Y bueno, en medio de eso, la gente tratando de, por ejemplo, ir a estudiar. Recién una chica joven decía, bueno, yo coso con mi familia 18 horas los días que tengo libre mientras voy a cursar la carrera de obstetricia al CUDI. Bueno, yo no me quiero imaginar cómo esa chica llega a estudiar la carrera, ¿no? Bueno, y todo así. Es un cuadro de un retroceso social muy grave donde, bueno, esta desazón obviamente hace que no haya ninguna idea ni de apoyo al gobierno actual, ni a Juntos por el Cambio. Perdón, y sí aparece, por supuesto, el tema de los espejitos de colores de Milei. En algunos, en otros, claramente no. También lo salen a combatir, lo salen a demoler. ¿De qué significa la dolarización? Hoy hacíamos la cuenta, después de la última declaración de Milei, que, bueno, potenciar trabajo equivale en la cuenta que hizo hoy, ¿no? 480 pesos, o sea, el dólar blue de hace 2 días o de hace un día, equivale a $83. Nadie puede pensar que efectivamente le van a llover los dólares, pero bueno, en muchos casos la idea cae así y hay que desmontarla, ¿no? Y nosotros desde el Partido Obrero, desde la izquierda, estamos recorriendo para desmontar esos mitos, para justamente explicar por qué no, explicar por qué sí la educación es un derecho y la educación voucher ya fracasó en San Luis, recuerden, y ya fracasó en otros países del mundo, mitos de los cuales vienen a estudiar acá, ¿no? Diputada, ¿cómo le va? Claudio Mardones la saluda. Bueno, veo que está con un enfoque muy de campaña, así que quiero hacerle un par de preguntas teniendo en cuenta lo que contábamos en el comienzo del programa, porque bueno, viene una agenda muy agitada de elecciones. Quería preguntarle cuál es la presencia del FIT en los siguientes distritos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora, el 7 de mayo, tenemos elecciones en Jujuy, Misiones y La Rioja. En esa primera tanda de elecciones de mayo, ¿cuáles son las perspectivas territoriales que tienen en esas 3 provincias? No, y te sumo que también en el 14 hay elecciones en San Juan. Esa es la otra pregunta, pero vamos al 7 primero. No, estamos presentes en todas esas provincias, el Frente de Izquierda se presenta en todas esas provincias, tenemos por supuesto una gran expectativa por la elección en Jujuy, venimos de una fuertísima organización de asambleas, en nuestro caso particular, dentro del Frente de Izquierda, el Polo Obrero, el Partido Obrero se está desarrollando muy fuertemente
tanto en San Salvador, Jujuy, como en el interior, así que creo que vamos a tener probablemente, digamos, una votación interesante. En Misiones nosotros también venimos de buenas elecciones en la elección anterior y sobre todo ahí participamos como Partido Obrero, porque el resto de los partidos no tienen la personería. Es una elección compleja porque tiene colectoras, tiene millones de cosas para complicarla, pero bueno, tenemos también la posibilidad de refrendar un salto electoral como lo tuvimos en 2021. En La Rioja tenemos un frente muy lindo también que se presenta. Y bueno, no me acuerdo si me habías preguntado por alguna otra. Esas no, esas son... pero bueno, la verdad que... Sí, lo que le decía, perdón, es que en la segunda tanda de mayo son las elecciones del 14 de mayo, San Juan, Tucumán, Salta y La Pampa. En esos 4 distritos, digamos, bueno, va a ser el segundo capítulo. Como usted decía, hay mucha expectativa por Jujuy, pero quería también pedirle una precisión sobre la presencia de su movimiento en San Juan, Tucumán, Salta y La Pampa. Estamos en todos, porque bueno, tanto el Partido Obrero como el Frente Izquierda en su conjunto tiene un desarrollo real de militancia en todo el país, así que allí vamos también con candidaturas muy, muy importantes. La idea nuestra claramente es, en estas elecciones adelantadas, todos los gobernadores creen que pueden aislar a sus provincias de la crisis nacional. En general, todos los oficialismos están haciendo campaña en ese tenor, y la demostración es palmaria de que no, porque en todos tienen un 40 y pico % de pobreza como mínimo, en todos la inflación impacta fuertemente, en todas, incluso en La Pampa, que estuve ayer, que es una provincia muy pequeña y podría quizás pasar de largo de varias de estas cosas, el trabajo precario es la regla, con lo cual la crisis habitacional es una regla en todos lados. Por lo tanto, de algún modo, estas elecciones adelantadas, donde creo que la izquierda va a hacer un gran papel, anticipan un cuadro más general, ¿no? Que es un proceso electoral cruzado por la crisis económica y cruzado también por la respuesta que le tenemos que dar a esa crisis, porque esa crisis la pretenden descargar más aún sobre la espalda de los trabajadores, ¿no? Entonces creo que la elección, más que una elección en sí misma, para nosotros es un proceso de organización de cara a las grandes convulsiones que va a haber en este país, probablemente por el peso de este ajuste brutal que se está llevando adelante. Romina, ¿cómo estás? Acá te saluda Antonio Ricovene. Y quería preguntarte cómo ves en este escenario, ¿no?, donde el desencanto con la política busca salidas un poco más extremistas y aparecen figuras como la de Javier Milei. En ese escenario vemos que muchos de los votantes de Milei llegan a él, tal vez no por la afinidad a sus políticas ultraliberales, sino porque, bueno, aparece como una respuesta a un sistema de dirigentes que no los favoreció en los últimos años. En esa ida y vuelta entre el votante y la dirigencia, ¿cómo se planta el Frente de Izquierda para también ir a buscar ese voto? Uy, se quedó congelada la imagen. Se aburrió de mi pregunta. Ay, no se aburrió. Le entró seguramente otra llamada. Estábamos hablando con Romina del Pla, como bien veíamos. Pasa que contestarle a Mardones la dejó... Sí, la dejó sin palabras. Pero le estaba preguntando sobre el impacto de Javier Milei en esto que nos comentaba de la recorrida que está haciendo por los barrios. Así es, sí, porque bueno, lo empiezan a reflejar también las encuestas y las recorridas que hace el diputado, como muchas personas se acercan a él, no tanto tal vez por las afinidades ultraliberales, ¿no?, sino más bien por una necesidad de encontrar una respuesta frente a una clase dirigente que sigue acumulando años de poder adquisitivo del salario, de crecimiento de la inflación y demás. Bueno, el Frente de Izquierda también, de algún modo, intenta llevar la balanza para otro lado con otras políticas. Efectivamente, y de eso estábamos hablando con la diputada. Le agradecemos aquí a la distancia, no hemos podido restablecer todavía la comunicación. Por ahí, en estos días seguro nos vamos a encontrar, y recordar que el 1 de mayo, desde el Partido Obrero, están organizando un acto en Plaza de Mayo por el Día de los Trabajadores y las Trabajadoras. Nos estamos yendo a Mardones, nos estamos yendo a Antonio, pero algo importante para decirles: está circulando, Antonio, la convocatoria para la Comisión de Juicio Político con novedades, ¿no? Así es, cambio en el día y en el horario, porque, bueno, principalmente está convocada ya
Para el miércoles a las 15, 3 de mayo. 15 horas, sí. Convocado Aldo Tonón, a ver si el exdirector de esta obra social del Poder Judicial, que no se presentó en las anteriores oportunidades, con una atención especial, que fue lo que se acordó al final de la comisión pasada, a las fuerzas de seguridad para que responda a su obligación de prestar testimonio, y a Héctor Daniel Marchi, este funcionario que era quien manejaba las cuentas de la Corte Suprema. De la Corte Suprema. Segundo round. Claro, segundo round después de lo Segundo que fue episodio. su declaración de esta semana, donde bueno, dejó muchísimas aristas abiertas y los diputados quieren volver a escucharlo. Sí, sobre todo lo que dejó claramente señalado es una situación de coerción contra los trabajadores que pretenden ser citados, que pretenden declarar y que son citados en este contexto. Así que nos vamos rápidamente, los dejamos con la continuidad informativa aquí de DTV. Gracias Antonio, gracias Claudio, gracias por la información último momento. Por favor, para nos eso vamos estamos. rápidamente desde aquí, desde la tercera edición. Nos vemos mañana. Chao.